Nunca me llevé del todo bien con el sueño. Hay noches en las que simplemente no llega, como si supiera que algo va a pasar y quisiera que esté despierta para atestiguarlo. Aquella noche, la finca estaba completamente en silencio. Una de esas reuniones familiares largas y alegres donde todos ríen más de lo que hablan. Yo había ido a pasar unos días con mis tíos en su casa de campo cerca de Valencia. Mi madre había insistido, decía que me haría bien despejarme, salir de mi rutina. Y allí estaba él, mi padrino, el mismo que me cargó en brazos de niña, que me regalaba libros de autores que no entendía aún, el que me miraba con ternura, pero también con algo más que con el tiempo empecé a notar y no supe cómo nombrar. Esa noche, cuando todos subieron a dormir mis primos, mis tíos, incluso mi madre en la habitación contigua, yo me quedé en la cocina recogiendo un poco, sin apuro. Llevaba un vestido de verano ligero, de tirantes finos y estampado de flores pequeñas, que dejaba al descubierto mis hombros bronceados por el sol de la playa. Mis sandalias de esparto hacían un suave ruido al moverme por las baldosas frescas. Entonces apareció él. ¿Todavía despierta?, preguntó con una media sonrisa. Estaba descalzo, con una camiseta de manga corta que dejaba ver la suave sombra de sus músculos. Su tono era suave, íntimo. No tenía sueño, respondí, terminando de aclarar una taza. ¿Y tú tampoco? Vine a buscar un poco de agua y a ver si necesitabas compañía. Me encogí de hombros. No hacía falta. Pero él ya se había sentado frente a mí, con el vaso en la mano. El silencio se alargó unos segundos, de esos que incomodan si no se miran de frente. Yo fingí concentrarme en la infusión de manzanilla que me había preparado, pero podía sentir su mirada sobre mí. No inquisitiva, no paternal. Algo distinto, algo que ya no podía disfrazar. Has cambiado mucho, dijo de pronto. Levanté la vista. ¿A qué te refieres? A ti. A cómo te mueves, a cómo piensas. Ya no eres la misma de antes. Sonreí levemente. Supongo que nadie lo es. No, claro. Pero tú creciste diferente. Más rápido. Esa frase me atravesó. No supe si era un halago, una advertencia o algo que no se atrevía a decir en voz alta. Bebí un sorbo de la infusión, sentí el calor en el pecho. ¿Y eso es bueno o malo? Él sonrió, una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Depende de a quién le preguntes. Yo no respondí, pero lo miré, esta vez sin esquivar la conversación. Siguió sobre libros, sobre música, sobre viajes que queríamos hacer. La charla era ligera, pero bajo ella había una tensión sutil, como dos cuerdas afinadas demasiado cerca. Cada palabra, cada pausa, cada cruce de miradas tenía una nota distinta. A veces pienso que te pareces más a mí que a tu madre, dijo de pronto. Siempre me llevé mejor contigo, contesté sin pensarlo demasiado. Él bajó la mirada, luego volvió a alzarla, sosteniéndome los ojos. Tal vez porque contigo no necesito fingir. Esa frase me dejó sin aliento. No sabía qué decir, ni siquiera si debía decir algo. Y entonces lo supe, esa noche ya no era una noche cualquiera, y nosotros ya no éramos solo padrino y ahijada. Después de esa madrugada, algo se desordenó dentro de mí. No ocurrió nada fuera de lugar, no hubo gestos indebidos ni palabras deshonestas. Y sin embargo, al día siguiente, mientras desayunábamos todos juntos bajo la sombra de la galería, su presencia me atravesaba de un modo que ya no podía controlar. Él se sentó frente a mí, entre cucharas y café. Nuestras miradas se cruzaron más de una vez, cortas, casi imperceptibles, pero lo suficiente para saber que la noche anterior había dejado una grieta abierta. Mi madre hablaba con entusiasmo sobre cosas triviales, mi tía reía, los niños jugaban con sus consolas portátiles. Todo parecía normal, pero el mundo había cambiado, al menos para mí. Porque ahora era consciente de cada movimiento suyo, de cómo sostenía la taza,
de cómo hablaba con los demás, pero escuchaba mis silencios. ¿Dormiste algo?, me preguntó en voz baja, apenas por encima del ruido de las tazas. Poco, respondí sin levantar la mirada. Yo también. Y eso fue todo. No hubo más. Pero ese breve intercambio me acompañó el resto del día como una nota suspendida que nadie se atreve a soltar. Por la tarde, mis tíos salieron a hacer unas compras en el pueblo, mi madre decidió quedarse dormida frente al televisor, rendida por el calor de la siesta. El calor era denso, casi insoportable. Me refugié en el jardín, bajo la pérgola cubierta de glicinas, con un libro de García Márquez que no pude leer. Las palabras se amontonaban sin sentido, el aire estaba demasiado cargado de lo que no quería admitir. Llevaba un vestido de algodón blanco, fresco y suelto, que se movía suavemente con la ligera brisa. Mis pies descalzos se hundían un poco en la tierra cálida bajo la mesa de mimbre. Él apareció un rato después, sin anunciarse. Pensé que estarías en tu cuarto, dijo, tomando asiento en el banco de madera a mi lado. No me apetecía el encierro. A mí tampoco. Nos quedamos ahí en silencio, mirando hacia el horizonte donde los campos verdes se difuminaban bajo el sol de la tarde. El sol descendía lentamente, y pintaba todo de un tono dorado. Era una tarde como tantas otras en la finca, pero algo en el aire la hacía distinta, una electricidad casi palpable. ¿Te molesta que esté aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, respondí con una sinceridad que me sorprendió a mí misma. Y eso en sí mismo ya era una confesión. Pasaron minutos, o tal vez horas, ya no lo sé. El tiempo tenía otra textura cuando estábamos así, sin hablar demasiado, sin movernos, sin que nadie supiera lo que flotaba entre nosotros. De pronto lo sentí girarse hacia mí. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Lo miré a los ojos. Eran de un color avellana profundo, con pequeñas motas doradas que brillaban bajo la luz del atardecer. ¿Estamos hablando? No. Estamos jugando con algo que no sabemos si deberíamos tocar. Sus palabras eran un espejo de lo que yo también pensaba. No era una declaración, era una advertencia. Pero había una calidez en su tono, y algo más, una curiosidad contenida. No el deseo impaciente, sino ese otro, el que se cultiva en las pausas, en lo prohibido que se vuelve una punzada silenciosa. No respondí, solo bajé la vista hacia mis manos entrelazadas sobre mi regazo. Llevaba varias pulseras finas de plata que tintineaban levemente con mis pequeños movimientos. Cuando volví a levantar la mirada, su rostro estaba más cerca. No lo suficiente para considerarlo un atrevimiento, pero sí lo bastante como para dejarme sin aire por un instante. Pude percibir el ligero aroma a tierra y a limpio que siempre desprendía su piel. Deberíamos volver, dije apenas un susurro. ¿Quieres volver? Quise mentir, decir que sí, que nada de esto tenía sentido, que era solo el calor, el sopor de la siesta, la extraña atmósfera de la finca. Pero no lo hice. Me levanté en silencio, sintiendo la suave tela de mi vestido rozar mis piernas, y él me siguió. Esa noche, la cena fue corta. Todos parecían más cansados que de costumbre. Mi madre se acostó temprano, los niños también. El silencio volvió a instalarse en la casa como un viejo amigo, pesado y expectante. Y yo me encontré una vez más de pie frente al fregadero en la cocina, con una taza de té entre las manos. Llevaba ahora una falda larga de lino color tierra y una camiseta de tirantes de punto fino. Sentía el suave roce de la tela contra mi piel. Y otra vez él bajó. No dijo nada, solo se apoyó en el marco de la puerta, observándome. Nos miramos como si el día entero hubiese sido una conversación muda que ahora llegaba a su clímax. Esto no puede seguir, dije por fin, mi voz apenas audible. ¿Y ha empezado? Esa pregunta me dejó inmóvil, porque no sabía si responderla como la ahijada que él debía cuidar o como la mujer en la que me había convertido. No sé, murmuré,
sintiendo un ligero temblor en mis manos. Yo sí lo sé. Avanzó un paso, solo uno, acortando la distancia entre nosotros. Y tú también. No me tocó, no cruzamos ninguna línea física. Pero esa noche, la infidelidad emocional se consumó, aunque ninguno lo dijera. Porque en ese cruce de miradas, en esa tensión suspendida que no se resuelve, ambos sabíamos que lo que había entre nosotros ya no era una insinuación, era un hecho silencioso. Me fui a dormir, pero no descansé. Él se quedó en la cocina, solo o quizás no tan solo, porque yo lo sentía en mi respiración, en mi pecho, en ese rincón del alma donde guardamos lo que no debe salir a la luz. Los días siguientes fueron una danza silenciosa entre nosotros. No hablábamos más de la cuenta, no nos buscábamos abiertamente, pero la complicidad estaba en todas partes. En los pasos que se cruzaban en el pasillo, en los roces casuales al pasar el plato en la mesa, en los segundos donde nuestras miradas se encontraban al otro lado de una conversación que fingía normalidad. Yo estaba atrapada entre dos mundos, la adulta que entendía lo inapropiado de todo aquello y la mujer que, sin poder evitarlo, esperaba con una punzada en el estómago que llegara la noche para volver a sentirlo cerca. Las tardes eran las más difíciles. Lentas, tibias, con la casa medio dormida por el calor. Y porque todos estaban distraídos, mi madre con sus telenovelas, mis tíos en sus rutinas, mis primos absortos en sus mundos digitales. Pero yo lo buscaba con la mirada en cada rincón de la casa de campo, sin atreverme a admitirlo siquiera a mí misma. Y él lo sabía. Lo sabía con una certeza suave, madura, y se comportaba como si no hiciera falta correr detrás de nada, como si lo que debía pasar ya estuviera ocurriendo, aunque nadie más lo viera. Una de esas tardes me encontraba en la biblioteca de la casa. Siempre había amado ese rincón, estantes altos repletos de volúmenes encuadernados en piel, madera oscura que olía a tiempo y a polvo, un ventanal antiguo cubierto por cortinas pesadas que filtraban la luz creando una atmósfera íntima. Llevaba una falda de seda color vino que caía suavemente hasta mis tobillos y una blusa de lino color crema de manga 3/4. Me gustaba la sensación de la seda fría contra mi piel en el calor de la tarde. Estaba sola, o al menos eso creía, cuando sentí que alguien entraba. Era él. Pensé que estabas dormida, dijo en voz baja, deteniéndose en el umbral. Y yo pensé que tú estarías fuera, ayudando a tío con el riego. Se acercó al ventanal y se quedó mirando hacia el jardín, donde las bugambillas trepaban por las paredes con sus flores fucsias vibrantes. No dijo nada más durante un rato. El silencio entre nosotros era tan conocido ya que no pesaba. Al contrario, se había vuelto un lenguaje propio, lleno de matices que solo nosotros entendíamos. ¿Nunca te sentiste fuera de lugar en tu propia vida?, preguntó de pronto. Su voz tenía ese tono entre nostalgia y confesión que solo se usa cuando uno ya no puede sostenerse por dentro. A veces, respondí, sin dejar de observar el lomo dorado de un viejo libro de poesía. ¿Y qué haces con eso? Lo miré. Y fue ahí donde entendí algo. Él no hablaba solo de mí. Hablaba de sí mismo, de su propio desarraigo, de esa tristeza contenida que había aprendido a esconder detrás de una cortesía impecable. Lo guardo, dije, volviendo la vista al libro. Hasta que un día se desborda. Él asintió lentamente. Eso pensé. No nos tocamos. No hubo un beso. Pero ese momento fue más íntimo que cualquier roce físico, porque fue una entrega. Porque los dos nos reconocimos en la herida del otro, en el deseo compartido de sentirse vistos, validados, comprendidos. Y por eso, cuando me retiré a mi cuarto esa noche, sentí un ligero temblor recorrer mi cuerpo. No era miedo. Era la certeza de que el punto de retorno había quedado atrás, borrado por palabras susurradas en la penumbra de la biblioteca. La culminación llegó sin previo aviso, como esas tormentas de verano que se desatan en la costa sin apenas un aviso en el cielo. Una noche sin luna, donde la oscuridad envolvía la finca como un manto pesado. Todos dormían.
Yo había bajado por agua, aunque sabía que no tenía sed. En el fondo, esperaba encontrarlo ahí, en la cocina iluminada tenuemente por la luz del exterior que se filtraba por la ventana, como tantas otras veces. Pero esta vez fue distinto. Él ya estaba allí. Sentado a la mesa de madera rústica, con la espalda apoyada en la pared, las piernas ligeramente extendidas. Me miró al entrar, sin hablar. Llevaba una camiseta oscura que resaltaba el tono bronceado de su piel y unos pantalones de lino arrugados. Sus pies estaban descalzos sobre las baldosas frías. Yo entré, cerré la puerta con suavidad, y el silencio que se instaló entre nosotros ya no fue un puente ni una pausa. Fue una decisión tácita, un acuerdo silencioso que flotaba en el aire denso de la noche. Nos quedamos frente a frente, separados solo por unos metros de distancia y la tenue luz. Ninguno preguntó nada. Ninguno se excusó. Y en esa noche sin palabras, el deseo que habíamos contenido durante días dejó de ser un susurro distante. Tampoco fue un escándalo, ni una urgencia desesperada. Fue lento, cuidado, inevitable. No lo narraré con detalles explícitos. Basta con decir que no se sintió como un error. Fue una elección, una que no se grita, pero que marca la piel y el alma para siempre. Fue un instante robado a la noche, un secreto compartido en la penumbra. Sentí el suave roce de su mano en mi mejilla, el calor de su aliento cerca de mi oído, la electricidad silenciosa que recorrió mi cuerpo al sentir sus dedos rozar ligeramente mi muñeca, donde llevaba una fina cadena de plata. Cuando volví a mi cuarto, apenas amanecía. Me acosté vestida, con la ropa arrugada y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Miré el techo durante horas, las sombras danzando en la penumbra, y lloré. No de culpa. Lloré porque entendí que hay cosas que no pueden volver a su lugar, porque no deberían haber salido de donde estaban. Pero una vez fuera, ya no pertenecen a nadie más. La mañana siguiente entró por las cortinas con esa tibieza de verano que lo vuelve todo más lento, casi onírico. Mi madre me saludó con un beso en la frente. La casa despertaba como si nada hubiese cambiado, con el olor a café recién hecho y las risas de los niños. Pero yo sabía que sí. Me duché en silencio, sintiendo el agua caliente resbalar por mi piel como un recordatorio tangible de la noche anterior. Me vestí con más lentitud que de costumbre. Llevaba un vestido largo de hilo color arena que apenas rozaba mi cuerpo al moverme. Cada prenda sobre la piel parecía tener un nuevo peso. No era vergüenza, no era miedo. Era la conciencia de haber cruzado una línea de la que no se regresa igual. Cuando bajé a desayunar, él ya estaba allí. Tomaba café, hablaba con mi tío sobre la cosecha de naranjas, sonreía como siempre. Pero cuando me vio, solo por un instante fugaz, sus ojos me dijeron que lo recordaba todo. Y que yo también. No cruzamos palabra ese día. Pero cada paso suyo por la casa resonaba distinto. Cada roce accidental en el pasillo era ahora un recuerdo que dolía y brillaba al mismo tiempo. Me fui al día siguiente, con la excusa de que tenía asuntos que atender en Valencia. Mi madre entendió, mis tíos lo lamentaron con sus habituales muestras de cariño. Él me ayudó con la maleta en la entrada de la casa, bajo el sol brillante de la mañana. Cuando todos estaban ocupados despidiéndose en el porche, me tomó del brazo con suavidad, sus dedos rozando mi piel justo donde terminaba la manga corta de mi blusa de algodón. No vamos a hablar de esto, ¿verdad?, susurró, su voz apenas audible por encima del murmullo familiar. No, dije sin mirarlo directamente a los ojos, sintiendo el calor de su tacto a través de la tela. Pero lo vas a recordar. Cada día. Su afirmación no era una pregunta. Era una certeza que compartíamos. El viaje de vuelta en el tren fue silencioso, con el paisaje mediterráneo desfilando por la ventana. Era como si el propio tren supiera que yo llevaba algo pesado en el pecho, algo que no podía compartir con nadie. No era remordimiento, al menos no solo eso.
Era un duelo silencioso por todo lo que no debió pasar y, sin embargo, pasó. No me arrepentía completamente, pero tampoco lo celebraba. Lo nuestro no fue amor en el sentido convencional. Fue un cruce de almas cansadas, un momento donde el deseo se disfrazó de consuelo y el consuelo de una necesidad profunda. Hoy, meses después, sigo sin contárselo a nadie. No porque me avergüence, sino porque hay historias que no están hechas para ser dichas en voz alta. Están hechas para quedarse dentro, ahí donde uno guarda lo que no se olvida, aunque aprenda a vivir con ello. Él sigue siendo mi padrino. Pero algo murió entre nosotros aquella noche, y otra cosa nació. Algo más verdadero, más triste y, quizás, más adulto. Un silencio nuevo. Te vi como nunca nadie te había visto, y que ahora ya no puede repetirse. A veces, lo más inolvidable no es lo que hicimos, sino lo que dejamos que ocurriera sin detenerlo. Llegué a mi pequeño apartamento en Valencia con la sensación de haber dejado una parte de mí en esa finca bajo el sol. Abrí la ventana y el aire cálido de la ciudad llenó la habitación, pero no pudo disipar la sombra que se había instalado en mi interior. Unos días después, recibí un paquete pequeño. Dentro había un libro, una edición antigua de poemas de Machado, mi autor favorito. No había ninguna nota, pero reconocí su caligrafía en la etiqueta. Al abrir el libro, una hoja doblada se deslizó entre las páginas. Era un fragmento subrayado. Y sé bien que estoy mintiendo cuando digo, ya no pienso en ella. Mi corazón dio un vuelco. No era una declaración, no era una disculpa. Era un reconocimiento silencioso, un eco de lo que ambos sabíamos. Semanas más tarde, recibí una llamada inesperada de mi tía. Me decía que mi padrino no estaba bien. Que había tenido un accidente. No me dio detalles, solo que estaba en el hospital en Valencia. Fui inmediatamente. La sala de espera era fría y aséptica, muy diferente de la calidez terrosa de la finca. Mi tía estaba allí, con los ojos hinchados. ¿Qué ha pasado?, pregunté, la voz apenas un susurro. Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cayó, en el olivar. Se golpeó la cabeza. Esperamos horas. Finalmente, un médico salió y nos miró con expresión grave. Hemos hecho todo lo posible, pero el señor ha fallecido. El mundo se detuvo. No sentí nada al principio. Solo un vacío inmenso. Luego, una punzada fría en el pecho. Nunca más volvería a ver sus ojos color avellana. Nunca más escucharíamos esas conversaciones silenciosas cargadas de significado. Nuestro secreto se había ido con él. O eso creía. Unos días después del funeral, mientras ordenaba algunas de sus cosas que mi tía me había dado, encontré una pequeña caja de madera. Dentro había varias fotografías antiguas y una carta. Mi nombre estaba escrito en el sobre con su caligrafía. Con manos temblorosas, abrí la carta. Las primeras líneas eran formales, pero luego su letra se volvía más personal, más íntima. Hablaba de nuestra noche en la cocina, de la tarde bajo la pérgola, de las palabras susurradas en la biblioteca. Y al final, una frase que me heló la sangre. Siempre supe que este silencio entre nosotros era solo el principio de otra historia. Una que ahora te toca escribir a ti. Dentro de la caja, debajo de las fotos, había otra hoja de papel doblada. Al desplegarla, encontré un dibujo. Un boceto a lápiz de mí, de esa tarde bajo la pérgola. Pero había algo más. En la esquina inferior del dibujo, apenas visible, había un símbolo pequeño. Un símbolo que yo conocía. Un símbolo que pertenecía a algo de mi pasado, algo que creía olvidado. En ese instante, comprendí que nuestra historia no había terminado. Solo había tomado un giro inesperado. Y que la grieta que se abrió aquella noche en la finca era mucho más profunda de lo que jamás imaginé.
Mini descripción de la parte 5. La protagonista regresa a Valencia, llevando consigo el peso de su secreto. La muerte repentina de su padrino la sume en un duelo silencioso. Sin embargo, el descubrimiento de una carta y un dibujo revela que su conexión era más profunda y que quizás, su historia no ha terminado, sino que acaba de tomar un nuevo y misterioso rumbo.